estatutos muy resistidos, ¿no? Fundamentalmente los que hacían a las modificaciones que tienen que ver con la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, una ley del año 74 de Centeno, ¿no? Que tuvo varias modificaciones en la dictadura militar y que el gobierno nacional con su propuesta pretendía algunas otras modificaciones, algunas que implicaban profundizar esas modificaciones que introdujo la dictadura. Esto es objetivo, no tiene ningún componente ideológico ni nada por el estilo, por lo menos en la descripción. La verdad es que habían cuestiones relativas a la tercerización para sacar la responsabilidad del que subcontrata, se pudo atenuar, había cuestiones tales como la de el trabajador independiente con colaboradores, que la CGT interpretó que eso era de alguna manera institucionalizar la precarización laboral. Es cierto que hay muchas microempresas que tienen 2 o 3 trabajadores y el gobierno a eso le quería dar como una figura de colaborador, y la realidad es que, si bien hay dificultades por el costo laboral impositivo fundamentalmente para el blanqueo de trabajadores, la realidad es que el que incumple con el blanqueo está incurriendo en una ilegalidad, en un ilícito, ¿no? Porque, para decir las cosas claras, entonces, de alguna manera hubo resistencia en cuanto a eso. El gobierno pretende seguir discutiéndolo, esto se va a seguir discutiendo en la Cámara de Diputados, en senadores, más allá de lo que la CGT pueda llegar a acordar. Después está todo el tema de la pasantía, que es cierto que tiene que existir un régimen de capacitación y de educación para el trabajador. Ahora, lo que nosotros tenemos que evitar, desde ser precisos con la letra de lo que vayamos a legislar, es que esto no reemplace puestos de trabajo efectivos y que caiga en fraude laboral. No, usted tiene razón, obviamente. Acá hay 2 componentes, ¿no es cierto?, de discusión, porque efectivamente la década del 90 dejó una secuela de enseñanzas. Hubo muchos beneficios para empresas que después terminaron siendo beneficios para los empresarios y no para el bienestar general. El tema es cómo se planta la CGT frente a una realidad, más allá, tanto política como del mundo del trabajo. Hoy, convenios de hace 40 años no reflejan la realidad del trabajo. ¿Cómo se planta frente a la necesidad de asegurar al trabajador que sea respetado en sus derechos y que esto sea compatible con que sean contratados? Gran desafío en el mundo, además, ¿no? Es muy cierto lo que dice usted, Nelson, porque se está discutiendo en todos los organismos internacionales, tanto relativos al trabajo como relativos al mundo laboral, empresario. Y la verdad es que es cierto, y yo lo he dicho en varias oportunidades, o sea, tanto como legisladores como a la parte sindical tiene que estar abierta la discusión acerca del cambio de modalidades, las contrataciones, el avance de la tecnología, la robotización, se dan en la actividad de la que yo era secretario general. No de ahora, digo, hace 15 años que el sistema de free flow, que es el peaje sin cobrador, funciona en Chile, por ejemplo. Entonces, lo que hay que ver es de qué manera se acompañe ese cambio tecnológico y que tenga el menor impacto en la fuente de trabajo, ¿no? Porque es una dificultad en el mundo la generación de empleo. La realidad es que tampoco tenemos que entrar en esa falacia que muchas veces se plantea, es, no, hay que modificar las leyes porque son viejas, hay que modificar los convenios colectivos porque son viejos. Yo entiendo que hay que modificar muchas cuestiones de la ley de contrato de trabajo, pero esa modificación no tiene que implicar un perjuicio para el trabajador. Entonces, yo pensaba en otra cosa, el blanqueo, por ejemplo. El blanqueo es un tema que se va a tener que discutir con mucha más profundidad, porque nos encontramos con esta realidad. Al trabajador que estuvo la cantidad de años que sea no registrado, en negro, que muchos está mal utilizado, ¿no?, que estuvo no registrado, solamente se le reconocen de aportes a la seguridad social 60 meses, 5 años. Al empleador que blanquea a ese trabajador o que lo pone de forma registrada, se le condona todo. O sea, al que incurrió en el ilícito y el que tuvo, digo, de alguna manera se puede poner en términos de victimario, o sea, se lo premia. Al trabajador se lo castiga. Y también, para mí, es un castigo al empleador, al empresario, y esto me lo dijo un empresario, ¿no?, importante. Al final, digo, el que compitió deslealmente conmigo, o sea, y yo tuve todo en regla, lo están premiando. Digo, y a mí me castigan y al trabajador lo castigan también. Usted tiene razón, así que eso se está claro. Ahora, el tema después está en la implementación de estas cosas, ¿no es cierto?, en el contexto de la realidad. Lo que usted dice desde un punto de vista hasta moral es indiscutible. La realidad hoy, ¿usted cómo la ve? ¿La ve que si esto no se aplica de alguna manera
así con alguna disminución de la pena para... esto como la moratoria impositiva, ¿no es cierto? Claro. ¿Tiene visos hoy en la Argentina de llegar al blanqueo, que hoy es una de las cosas imprescindibles? Se ha intentado muchas veces, Nelson, este tema del blanqueo a través de la rebaja de contribuciones patronales. No dio resultado. No dio resultado en el 94, en el 95, en el 98, con el kirchnerismo en el año 2014. No, por otra parte, cuando se financió la seguridad social, Caballo implementó que no solamente se sustente de el aporte, digamos, del empresario, sino de ganancias y del IVA. Sí, sí. Entonces, yo creo que hay que buscar la forma. A ver, inevitablemente tenemos una economía casi un 40% en la informalidad. Tremendo. O sea, hay que buscar mecanismos. Ahora esos mecanismos yo creo que tienen que significar premios y castigos. Yo el otro día estuve en un foro de empresarios y que había muchos jueces también. Yo digo, ¿es un ilícito que un empleador tenga a sus trabajadores en negro? Porque al final, digo, en muchos casos se lo pone como víctima. Sí. Entonces, ¿qué queda para el empleador que sí los tiene en regla? Termina siendo un tonto. Entonces digo, hay que poner las cosas claras. El presidente dijo, queremos una sociedad con premios y castigos. Se castiga al trabajador, se premia al empleador que cometió un ilícito y se burla al empleador que realmente tuvo a los trabajadores y que tuvo una competencia desleal. Yo creo que hay que avanzar hacia un régimen de blanqueo, pero hay que poner las cosas en su lugar. Hay que reconocerle al trabajador todo el tiempo, que encima... A ver, las multas que le cobran al empleador que no lo pone en tiempo y forma al trabajador no van ni siquiera a la reparación del bolsillo del trabajador que no tuvo protección de obra social. ¿Cómo evalúa